¿Ven la presentación? Todavía no la veo. Veo su cámara, sí. La presentación no la veo. ¿Seleccionó la pantalla que quiere compartir? Es que tenemos un problema aquí Ajá. porque cada vez que pinchamos a Share Your Screen, Ujú. no comparte nada. El botón no nos permite aceptar. Oh, ok. Entonces, déjeme mandarle una vez más la invitación y si no, yo le puedo ayudar pasando las diapositivas que usted me envió. Sí, si quieres te las mando porque esas estaban en PDF. Sí. A ver, tratemos una vez más como presenter. Listo, le acabo de mandar una invitación. Le debe salir una ventanita pequeña que les dice para que ustedes puedan compartir su pantalla. Okay. Is the photo meeting? No, No. déjame ver esta. ¿Ahora? No veo ninguna pantalla adicional a su cámara. Y eso que está habilitado el botoncito, ¿no? No, está habilitado. Le permite... Stop sharing. Es el que tiene, usted ve en los mandos el micrófono, el cuadradito y una cámara. En el cuadradito pínchale y le va a salir un mensaje que dice identificar la pantalla que queremos ver. No, ahora está habilitado, pero... Ahora está, si yo pincho el de la pantalla, me va a parar dice Stop sharing your screen. Entonces ahí lo deshabilito. Y ahora habilitémoslo, a ver. Si lo habilito... Ya no está... Aquí. Your entire application window. Share. ¿Y ahora? Ahora ya lo vemos. Ahora sí. Ok. Entonces, esperando. Entonces, para iniciar la sesión, yo voy a iniciar mostrando las láminas de presentación y luego nuevamente le doy los mandos para que usted pueda presentar la pantalla, hacer la misma opción dentro del menú y luego usted va a poder pasar sus diapositivas de acuerdo a usted vaya presentando. ¿Le parece? Ok, o sea, si ahora le doy al pase de la pantalla, ustedes lo van a ver. ¿Lo han visto, por ejemplo? Que he cambiado la lámina. Ajá. Ok. Listo. Yo lo que sí es no os voy a ver a vosotros, entiendo. Solo voy digamos, hablar y voy a ver mi presentación en el computador. Claro. Lo que usted, por ejemplo, ahora hace como la sesión, como la clase, y si usted desea, nosotros lo estamos viendo desde la cámara de arriba que ustedes tienen en la sala de conferencias. Ahí. Ajá. Y si usted desea, puede mantener la cámara. Si desea, pues no la mantiene, hace el saludo, no la mantiene, y pues nos hace solo la presentación con las láminas. Ok. Esa cámara no se puede poner aquí, mejor. ¿Puedo poner ese habilitar esto? Sí. Después para que no quede también. Bien, entonces bajamos esto. Porque esto, si no, tendría que estar en la mesa ahí al final. Si no, no... Claro. Entonces aquí la cámara. Función de cámara. En estos momentos ahora yo estoy compartiendo mi cámara para de esa manera hacer la parte introductoria de la sesión. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión.
Buenos días a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Estamos en esta última sesión evaluada del programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos aquí conectados. Y también agradecerles por sumarse a este espacio que durante ya casi un mes ha contribuido a que nosotros tengamos mejores herramientas para poder desarrollar nuestras actividades como organizaciones que están participando dentro del programa. Nos disculpamos por el ruido que se está escuchando en el fondo. De hecho, hemos tratado de minimizar el sonido. Espero que ahora se escuche mejor. Y pues nada, solo agradecerles mucho a todos y también informarles que esta sesión, a diferencia de las 5 anteriores, es una sesión abierta al público, entonces vamos a tener también personas que no necesariamente participan del programa de embajadores en esta sesión, debido al tema que es de suma importancia y al contexto que estamos teniendo ahora en Latinoamérica y el Caribe, específicamente la crisis climática que venimos atravesando en el Amazonas. Entonces creemos y consideramos que es importante que podamos abrir esta sesión para que otros jóvenes también puedan sumarse. La sesión del día de hoy lleva como título Juventudes de América Latina y el Caribe frente al cambio climático. Es importante mencionar que si nos quieren seguir en Facebook o si quieren compartir este espacio en sus redes sociales, pueden usar los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030, Juventudes ALC 2030 o hashtag Youth 2030. Y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en @TMMillennials en Twitter y en Facebook de Millennials Movement. Recordamos también que el programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030 es una iniciativa de la sociedad civil en colaboración con diferentes organizaciones y agencias o programas de Naciones Unidas. Tenemos la colaboración o la alianza con la campaña de acción para los ODS de Naciones Unidas a través de la encuesta Mi Mundo 2030, el grupo principal de jóvenes y niños de Naciones Unidas, desde el Caucus Regional para Latinoamérica y el Caribe, y Proyecto Everyone a través de la campaña The World Largest Lesson, o la elección más grande del mundo. El día de hoy vamos a tener un invitado súper especial. Tenemos a Carlos de Miguel. Él es el jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Señor Carlos, muchísimas gracias por sumarse a esta sesión, por acompañarnos. Sabemos que CEPAL tiene un rol relevante en la región. Ustedes vienen trabajando una agenda muy fuerte en el marco de lo que es el cambio climático, pero también justicia ambiental. Y hay muchos procesos en la región que se vienen generando, que se vienen dando. Y nosotros queremos agradecerles por el tiempo y por la disposición de apoyar y asimismo hacer extensivos estos agradecimientos a la Secretaría General que aceptó esta colaboración con el programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Ahora ya estamos, usted puede compartir su pantalla. Le voy a pasar los mandos para que usted inicie su presentación. Déjame un segundo. Listo, usted está como presentador ahora. Puede pinchar ya el botoncito de compartir pantalla para que podamos ver sus diapositivas. Muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación para compartir estos minutos con ustedes y conversar, ojalá conversar todos, sobre la problemática fuerte de cambio climático y, por supuesto, todos los temas de la transición justa y la justicia climática. Como ustedes saben, la CEPAL, que es una comisión económica de América Latina y Caribe, trabaja sobre los temas de desarrollo sostenible y entre ellos el cambio climático es uno de los elementos muy importantes de nuestra agenda y junto con eso también trabajamos en el seguimiento de todos los tratados multilaterales ambientales y de apoyar la implementación en la región y de hecho parte de mi presentación versará sobre el acuerdo de Escazú, que tiene mucho que ver con precisamente la transición justa y la justicia climática que mencionaste al final. No sé si ustedes pueden ver ya la presentación. Sí, sí la podemos ver.
Oh, ahora se salió. A lo mejor puede volver a poner el botoncito de compartir. Ajá, ahora la vemos. A ver. Perfecto. Entonces, ahí ahora estoy viendo cómo pasarla. Perdonen, pero este programa, desafortunadamente para mí, es la primera vez que lo En caso de que utilizo esté en PowerPoint, solo debe y hacer no un veo. clic en la presentación, así como si lo estuviera compartiendo normal, pasándolo en su computadora. Aquí la tengo. Perfecto, ahí estamos. Entonces, como les decía, uno de los elementos centrales de la agenda internacional que hay ahora, de hecho ahora mismo en la CEPAL se están produciendo 2 eventos para apoyar la negociación de cambio climático. Como ustedes saben, la próxima conferencia de las partes de cambio climático va a ser a fin de año aquí en Chile y ahora hay muchísima actividad para tratar de precisamente avanzar en la negociación y que haya compromisos muy importantes que superen a los ya existentes y que permitan enfrentar esa realidad. Cuando me pidieron hacer la presentación, me quedé pensando un poco en que ustedes se llaman o son la generación de millennials. Desafortunadamente para mí, yo no estoy en una generación anterior, pero sí me quedé pensando un poco en el planeta que vamos a vivir en los próximos 100 años, que a ustedes les va a tocar más tiempo que a mí, pero yo tengo hijos pequeños y mis hijos en concreto van a estar probablemente, dadas las esperanzas de vida, en el 2100 en este planeta. Entonces les preparé una lámina que muestra cómo ha sido el planeta desde el principio de los tiempos. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, esas rayitas que hay ahí son las temperaturas que existían en el planeta en los últimos 65 millones de años. Y la pregunta que estamos teniendo ahora es si nosotros, con las formas de producir y de consumir que tenemos, vamos a lograr elevar la temperatura del planeta en el extremo derecho de la lámina en 4, 5 o 6 grados y entonces nos remitiremos a la realidad del planeta hace 65 millones de años. ¿Qué estamos diciendo aquí? Básicamente no que el planeta vaya a desaparecer, sino que lo que va a desaparecer son las condiciones del planeta para el desarrollo y la vida humana. En el planeta, en el Eoceno, ahora mismo nosotros estamos en un periodo geológico que se llama Holoceno. De hecho, los científicos hablan que debido a la revolución industrial y las emisiones de dióxido de carbono, estamos iniciando una nueva etapa que se llama el Antropoceno, porque somos los humanos los que estamos cambiando las condiciones planetarias. Bueno, si subimos la temperatura a las tendencias que tenemos ahora y que están proyectadas por el IPCC y subimos unos 5 grados, nos remitiremos, como les decía, a el Plioceno o el Eoceno. Y ahí, en esa época, para poner un dato, el mar, la superficie del nivel del mar estaba 75 metros más alta que la que está ahora. Es cierto que las proyecciones de cambio climático de subida del nivel del mar son pequeñas, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que superados ciertos umbrales en temperatura, en emisiones de dióxido de carbono que gatillan la temperatura, los cambios no son lineales. Pueden ser exponenciales y son poco conocidos. Lo que quiere decir es que efectivamente vamos a tener fuertes consecuencias sobre el planeta. Partiste tu introducción mencionando el tema del Amazonas. Bueno, la comunidad científica ahora mismo está mencionando que ya hemos perdido un 20% del Amazonas y que si superamos la pérdida en otro 5%, es probable que perdamos el Amazonas completo por las condiciones biológicas de temperatura y de precipitación. Por tanto, es muy importante llamar a la urgencia para enfrentar el cambio climático y llamar al compromiso de todos. Y ustedes, de hecho, son una generación clave, porque son la generación que tiene el compromiso, que va a sufrir las consecuencias y que va a poder hacer cambios más radicales que otras generaciones precedentes no han sido capaces de realizar. Por eso estamos nosotros tan contentos de poder tener esa conversación con ustedes. En esta lámina, básicamente, les quiero mencionar cómo vamos a estar en el planeta y cómo son las temperaturas que va a haber a lo largo de los próximos años si no cambiamos radicalmente la tendencia. No sé si ustedes conocen los reportes del IPCC. A finales de este año salió, a finales del año pasado salió el último que mencionaba los cambios radicales que se producen entre subir grado y medio
y 2 grados la temperatura. Actualmente, en las negociaciones de cambio climático estamos tratando de evitar que se superen los 2 grados. Pero con cambios de 2 grados de temperatura que llevan aparejados otra serie de consecuencias, los resultados que tenemos para la región son que va a haber un aumento importante de la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Va a haber aumentos de olas de calor, va a haber sequías e inundaciones, es decir, eventos extremos, pero además va a haber cambios progresivos importantes. Las conexiones con pérdida de biodiversidad son fuertes, las conexiones económicas son fuertes, hay varios puntos del PIB que se van a perder en los países precisamente por esos cambios, que tienen que ver con pérdida de cosechas en el sector agropecuario, con capacidad para no generar recursos hidroeléctricos en el sector de energía, por ejemplo, por efectos de subida del nivel del mar que generan penetración salina y dañan acuíferos en costa, o cambios en los perfiles de costa que afectan a las infraestructuras de transporte o las ciudades que viven en términos costeros. Pérdida de glaciar, ahí hay una lámina abajo a la derecha donde ustedes pueden ver la superficie cubierta por nieves permanentes y cómo, en la región, y cómo radicalmente se está disminuyendo, y eso tiene que ver con el agua que todos consumimos, por ejemplo, en las ciudades capitales en muchos países de América Latina. Y, por ejemplo, en la derecha, en la izquierda abajo, ustedes pueden ver la pérdida de la cubierta forestal. En América Latina, las emisiones asociadas al cambio de uso del suelo y deforestación son fuertes, son importantes en términos de la composición. Obviamente, el transporte y la energía son los otros componentes fundamentales, pero el tema de la deforestación asociada al incremento de la superficie agropecuaria y de la ganadería es importante, y en esa lámina pueden ver cómo, mientras por un lado perdemos bosques, por otro lado subimos la frontera agropecuaria. Perdón, ha saltado otra lámina. En esta lámina quería mostrarles también un poco, de otro estudio que hemos hecho, los fuertes impactos que hay en el borde costero asociados al cambio climático. Y ahí quiero que tengan en cuenta que todo el mundo se queda con el dato de subida del nivel del mar y los milímetros, centímetros que progresivamente, incrementalmente van a subir, y que dependiendo de los escenarios de cambio climático puede llegar a 1 metro pasado hacia fin de siglo en las últimas décadas. Los cambios que se producen con pequeñas subidas del nivel del mar pueden ser dramáticos, porque, como les decía, no solo alteran las subidas, sino que alteran cómo se comportan las olas, el oleaje, cómo se comportan las mareas, cómo se depositan, cómo se mueven las corrientes, cómo se deposita la arena en distintas partes de los puertos, de las infraestructuras, y eso va a tener consecuencias importantes en muchos países de la región. Pero en aquellos pequeños estados insulares que además sufren eventos tropicales extremos, la combinación de los efectos progresivos del cambio climático y de esos eventos tropicales extremos va a hacer que se pierdan no solo muchas infraestructuras, sino muchas más vidas humanas. Ahí los temas de adaptación y de adaptación ecosistémica van a ser esenciales. En términos de emisiones, sí quería mencionarles que América Latina no es un contribuyente grande en las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Es un contribuyente pequeño en comparación con otros. Es decir, como en muchos temas está relativamente bien, pero la senda no es la adecuada porque copia los patrones de producción y consumo, por así decirlo, del mundo desarrollado. Ahí, si ven, América Latina está contribuyendo un 8% aproximadamente en las emisiones. Los datos asociados a cambio de uso del suelo y deforestación son más limitados y no tan precisos como los asociados a las emisiones asociadas a transporte y energía o industria, pero más o menos eso es lo que rondamos. Si nosotros queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono para no sobrepasar los 2 grados de temperatura, pensemos que los países desarrollados, varios países desarrollados tienen 20 toneladas per cápita, en Europa andan, dependiendo de los países, pues en alrededor de 15 toneladas per cápita, en algunos países menos. En América Latina ya estamos en las 7 toneladas per
cápita, que es el promedio mundial, pero tenemos que acercar a 2 toneladas per cápita si pensamos que en el 2050 la población del planeta será superior y para el 2100 también, y por tanto tenemos que pensar cómo esas toneladas, cómo se representan en términos per cápita. Por tanto, el esfuerzo es un esfuerzo radical, no es un esfuerzo marginal, y ustedes van a ser los llamados precisamente a convocar a todos y a presionar para que se den esos cambios radicales. Ahí solo quería mostrarles un poco el diferencial que hay en América Latina respecto al mundo de cuáles son las fuentes de emisiones, y como ven en América Latina la energía es relativamente menor que en el resto del planeta por su matriz relativamente limpia, aunque se está carbonizando. Como les decía, el esfuerzo, y el secretario general de Naciones Unidas ha convocado una cumbre del clima ahora durante la Asamblea General en septiembre, porque el esfuerzo tiene que ser radical y necesitamos compromisos adicionales a los que ya se están produciendo en las contribuciones nacionales determinadas de los distintos países. Es esencial que los cambios sean radicalmente mayores, y esa llamada del secretario general es precisamente a dejar de hacer discursos y hacer compromisos mucho más fuertes, que son de los países, pero son de todos nosotros, en nuestra forma de vida del día a día. Todos podemos ser partícipes de esos cambios radicales. En términos de la agenda internacional, la agenda de cambio climático es uno de los pilares, pero hay otros y están todos interconectados. En la agenda la agenda 2030, los elementos centrales que ustedes tienen que sobre la mesa, porque ese elemento básicamente incorpora todas las acciones que debemos hacer de cara al desarrollo sostenible. Todos los temas de erradicación de la pobreza, de ciudades libres, de protección de biodiversidad, de desarrollo productivo justo y equitativo, todo, y por supuesto engloba la agenda de cambio climático. Pero también tiene elementos centrales de cómo hacer las cosas, de cómo generar sociedades más inclusivas, más participativas, más transparentes, más justas, y que todos los actores, no solo los gobiernos, sino todos los miembros de la sociedad civil, las ONGs, el sector privado, todos aquellos que son parte del entorno de este planeta, puedan actuar y tomar acciones específicas. Entonces ahí, junto con esa agenda de desarrollo sostenible, que son los 19 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos uno es cambio climático, la agenda de París de cambio climático y la agenda de ciudades, que es muy importante porque la mayor parte de la población, particularmente en América Latina, vive en centros urbanos. Nosotros todos tenemos que hacer el cambio. Toda esta agenda está muy fundamentada precisamente en esta base de la naturaleza, en la biosfera. Los objetivos, buena parte de ellos se centran precisamente en ese sustento natural que tenemos para todas las acciones humanas. Y ahí quería llamarles la atención con una palabra, que es la palabra límites. Todo el mundo está, con justa razón, concentrado en no superar los 2 de temperatura asociados a cambio climático. Ese límite, el límite de cambio climático fundamental, pero además está ligado a otros límites. La pérdida de biodiversidad ya está superando cualquier umbral, cualquier límite, y eso va a generar pérdidas importantes de patrimonio genético y de biodiversidad que van a redundar precisamente en la capacidad de resiliencia de la base natural de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, en muchos casos asociados también a problemas de contaminación atmosférica, pero también a fertilizar, superando los límites planetarios, se están generando procesos de mares muertos, de eutroficación, de generación por sedimentación, de florecimiento de, por ejemplo, algas, sargazos en el Caribe, que tienen tantas consecuencias sobre las poblaciones allá. Entonces, todos estos cambios están interconectados y, por tanto, se requiere una acción global, una acción multilateral de todos los países y de todas las personas que viven en esos países. Y por eso, para la CEPAL, esa relación entre cambio climático, transición justa, participación de todos, sociedades participativas, sociedades activas e inclusivas, se hace tan importante. Y ahí la CEPAL y América Latina ha dado un paso esencial con la firma
del Acuerdo de Escazú, que será la segunda parte de mi presentación, y cómo este paso y este acuerdo es esencial para que todas aquellas personas que se hacen partícipes de la realidad del cambio climático y quieren hacer los cambios radicales que se requieran, puedan participar. La agenda, terminando las láminas asociadas a la agenda de este año, es muy importante. Les invito a que todos actores de esa agenda que participen, que se conecten, que presionen. Que presionen es una palabra importante porque ustedes, en términos relativos, y las generaciones que vienen van a sufrir los efectos de la inacción mucho más fuertes que las generaciones que están tomando las decisiones ahora. Y este año tenemos, aparte de la Asamblea General que se ha convocado la Cumbre del Clima, también se va a analizar el grado de cumplimiento de toda la Agenda 2030 y de todos los objetivos de desarrollo sostenible. A fin de año, como les mencionaba, está la Conferencia de las Partes de Cambio Climático. Va a ser clave para ver si podemos avanzar en los elementos que están pendientes de resolver y realmente se toman acciones más efectivas sobre. Y en la región hay una reunión preparatoria del Foro de Ministros de Medio Ambiente, va a ser en noviembre, en Barbados, y que va un poco a determinar la agenda ambiental de cara a la COP, aunque el Foro de Ministros sea el próximo año. Entonces, esta agenda es importante, pero esta agenda, sin la participación de todos y la presión de todos, normalmente tiene menos avances de los que desearíamos. Y ahí parto a la segunda parte de lo que quisiera compartir con ustedes hoy día, que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú. Yo no tengo claridad de qué tanto conocen el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el único tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Es el único tratado ambiental que surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río +20. Si ustedes recuerdan, en la agenda multilateral mundial, Río 92 fue la cumbre clave donde se iniciaron la cumbre de cambio climático, de biodiversidad y de desertificación, pero se acuñaron los principios de Río. Uno de los principios, el principio 10 de la Declaración de Río, básicamente decía que el mejor modo de tratar los problemas ambientales, los temas ambientales, es con la participación de todos los actores, de todas las personas involucrados y que sufren estos problemas. Y que esa participación, además, tiene que ser una participación efectiva. Y para que sea efectiva y oportuna, se necesita acceso pleno a la información. Y si no hay estas dos condiciones, hay que tener un acceso a la justicia para reclamar precisamente esa justicia ambiental, esa justicia climática. El Acuerdo de Escazú versa sobre esto. Si ustedes se remontan a las láminas anteriores, los efectos del cambio climático los vamos a sufrir todos y, por tanto, todos tenemos que ser actores fuertes en las discusiones. Pero, además, tenemos que tener información veraz y oportuna. Y esa información veraz tiene que ver con proveer a toda la ciudadanía de todos los impactos que generan las distintas actividades, las maneras de poder reducirlos o erradicarlos, las consecuencias de nuestros modos de producir y de consumir y cómo hay oportunidades para cambiar esas cosas, pero que requieren de cambios, requieren de asumir, por ejemplo, procesos que eventualmente van a obligarnos a hacer cambios en nuestras formas de consumo que tal vez no nos gusten demasiado, pero que son necesarias para poder continuar avanzando en la lucha climática. Y eso, la sociedad informada es aquella que es más proclive a favorecer y a impulsar esos cambios. Entonces, el Acuerdo de Escazú tiene que ver con todo esto. Es el primer tratado ambiental del mundo, además, en defender a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Esto en nuestra región es fundamental, porque en América Latina es la región del planeta donde más gente es asesinada, violentada, amenazada por defender el medio ambiente. Entonces, todas esas personas que tratan de defender que se reduzcan esos procesos de deforestación, que se conserve la biodiversidad, que están en la primera línea defendiendo estos temas, en muchos casos son asesinados o intimidados.
y, por tanto, tener un tratado, el único del planeta, que defiende a estas personas es un éxito de América Latina y el Caribe. Para la CEPAL es importante porque también es el primer acuerdo bajo la CEPAL. En estos momentos, este acuerdo, al ser regional, está abierto a la firma de los 33 países de América Latina, 17 ya lo han firmado, 11 son necesarios, 11 ratificaciones son necesarias para la entrada en vigor. Ahora están en los procesos precisamente de firma y ratificación. El 26 de septiembre en la Asamblea General va a haber una ceremonia para que nuevos países avancen en firmas y ratificaciones. Aquellos que no estén familiarizados con los procesos de negociación de los acuerdos internacionales, tienen varios pasos. Primero se adopta el acuerdo, es decir, se pone uno de acuerdo con el contenido y se adopta, luego se firma, que es la expresión política de los países, y finalmente se ratifica de manera de mostrar la aplicación práctica en cada país. Y entra en vigor, en este caso, con 11 ratificaciones. Estamos trabajando en eso ahora. El principio 10 ya lo mencioné, así que voy a saltar esta lámina, pero sí quisiera hablar de algunos de los elementos centrales del principio 10, que es el eje central del acuerdo. Como hemos visto en cambio climático, el medio ambiente, la protección del medio ambiente es un derecho fundamental, de hecho está garantizado en muchas constituciones de América Latina y el Caribe, el derecho a un medio ambiente sano, pero también el medio ambiente es un bien público, es un bien de todos. Todos tenemos que cuidarlo y todos tenemos que evitar que las externalidades negativas no existan o se reduzcan lo mínimo posible para un desarrollo sostenible. Pero eso, defender el medio ambiente es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no tiene fronteras. Ustedes que estaban preocupados por el cambio climático se darán cuenta de esto. Los países que más contribuyeron al cambio climático son los que en buena parte van a sufrir, o muchos de ellos, menos las consecuencias del cambio climático. Y el cambio climático lo van a sufrir todos, los que causaron y no causaron. No solo los países, sino dentro de los países, los distintos grupos económicos o grupos sociales tienen distintas emisiones diferenciadas y van a sufrir de distinta manera, precisamente las personas de menores recursos suelen ser normalmente más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, la inexistencia de fronteras es compleja. La dificultad de restauración y los daños irreversibles. Yo les hablaba del tema de los límites. Cuando les mencionaba, si superamos ciertos umbrales, vamos a llegar a periodos geológicos que no permitían la vida humana como la conocemos, o que si superamos un porcentaje de pérdida del Amazonas, es probable que lo perdamos todo. Eso tiene que ver precisamente y los daños irreversibles, las dificultades para restaurar. Es muy difícil que si superamos ciertos umbrales de temperatura, podamos después hacer el esfuerzo para volver a los niveles que teníamos ahora. Por tanto, la acción temprana, la acción concreta ahora, es fundamental para no llegar a la irreversibilidad, y el llamado a actuar es de urgencia, y eso es lo que mencionaba del secretario general. El otro elemento central es que el medio ambiente tiene un interés difuso. Cuando hablamos de un bien económico, normalmente está tutelado por la propiedad. Es de alguien, está alguien en el medio ambiente, no lo defiende nadie en términos jurídicos normalmente. Y por tanto necesitamos esa defensa del medio ambiente, esa defensa per se del medio ambiente. Uno de nosotros, todos ustedes, aunque no les afecte concretamente en su medio ambiente, aunque en el momento claro no haya una relación entre causa-efecto de alguien que contamina y les afecta a ustedes y ustedes puedan demandarlo. Cuando se degrada el medio ambiente global o el medio ambiente y no se sabe la causa, todos tenemos que poder defender ese medio ambiente porque al final va en consecuencia del desarrollo sostenible y de las generaciones futuras. El otro elemento fundamental que tiene que ver con la información es que la información es muy asimétrica. No todas las personas conocen las consecuencias de la degradación ambiental y por tanto no actúan. No todas las personas saben cómo podemos revertir esa degradación y hay muchas asimetrías que impiden las acciones. Entonces, la transparencia y la información va a hacer que optemos por soluciones óptimas desde el punto de vista económico, social
y ambiental. Y en muchos casos el medio ambiente es muy técnico. Entonces, sabemos por el panel intergubernamental de cambio climático, el panel de biodiversidad y otros paneles de la comunidad científica los efectos, pero muchas veces esos no se entienden. La comunidad, incluso los gobiernos, la comunidad política, no acaba de entender los efectos concretos, todos los ciudadanos normales no los ven y, por tanto, muchas veces no ven la relación entre sus acciones y los resultados de sus acciones. Y, por tanto, tener esa información, esa transparencia es fundamental y esa digestión del conocimiento científico en términos más comunes. Y, obviamente, como les mencionaba, los efectos normalmente de degradación ambiental pues más vulnerables. Entonces, en cambio climático, muchas veces eso se expresa en que países más pobres que sufren sequías adicionales va a generar no solo problemas de crisis humanitarias que ya se están produciendo, hambrunas y demás, pero también procesos migratorios importantes. Aquí les quería mencionar el tema asociado a la degradación ambiental y los conflictos socioambientales. También, al igual que en el caso de los defensores ambientales, nuestra región es una de las regiones más afectada por esos conflictos ambientales y quería darles algunos aspectos a destacar antes de entrar en el contenido del acuerdo, en que el acuerdo de Escazú, una de las características que tiene es que fue un proceso abierto y convocante. La negociación del acuerdo de Escazú fue abierta a todos, todo el mundo pudo participar, colaborar, intervenir y esto es la primera vez que ocurre en la arena de la negociación internacional y creo que es muy importante para que las negociaciones avanzasen porque se sabría dónde están los cuellos de botella, quiénes son las personas o los grupos o los sectores reactivos a avanzar en pos del desarrollo sostenible, cuáles tratar de convencerlos y de unir a este esfuerzo y, por tanto, la apertura y la transparencia es fundamental. Fue un proceso participativo, fue avalado por todos los procesos regionales, desde el Foro de Ministros hasta la CELAC, y otro de los elementos centrales de más allá de que tengamos el conocimiento y que los países quieran avanzar, en muchos casos es necesario el fortalecimiento de capacidades, la colaboración y la ayuda internacional y entre los países. Y eso es uno de los elementos centrales del acuerdo, que es la colaboración entre todos y todas dentro de los países y entre los países de la región. El acuerdo vincula los derechos humanos, la protección de derechos humanos con la protección del medio ambiente, está en el centro de la Agenda 2030 que les mencioné, de no dejar nadie atrás y favorecer el apoyo a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, interrelaciona los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las negociaciones de cambio climático, en las discusiones está hablando de la justicia climática, precisamente eso tiene que ver con estos temas que están incorporados en el acuerdo y como les decía, el tema de la protección de los defensores ambientales es central. El acuerdo, entre paréntesis, que está disponible en la página web de la CEPAL en varios nutre de estos tres ejes principales. Es un acuerdo internacional similar en las reglas y procedimientos, con lo cual no voy a entrar en eso, pero tiene ese artículo de defensores de derechos humanos que es esencial. El objetivo lo mencioné, que es de los derechos de acceso, pero hay algunos principios que son esenciales no solo para el acuerdo per se de Escazú, sino para la protección del medio ambiente, de los derechos de las generaciones futuras y del Acuerdo de París. Y uno tiene que ver con, de los que me gustaría profundizar, tiene que ver con los precautorio, preventivo y precautorio. Y eso quiere decir que en ausencia de conocimiento científico del todo acabado, pero con niveles de incertidumbre cada vez menores, es fundamental que nosotros actuemos preventivamente. Es decir, si tenemos cierta certeza de que van a pasar ciertas cosas, tenemos que actuar ya para prevenirlas. No tenemos que esperar a que tengamos el 100% de certeza. Y eso tiene que ver porque en muchos reportes de cambio climático se habla de intervalos de certidumbre. Y en algunos temas hay certidumbre más alta y en otros certidumbre más baja. Probabilidad mayor de que ocurran las cosas o probabilidad menor. Las probabilidades están creciendo y nosotros tenemos que actuar ya. No tenemos que esperar al 100% de probabilidad de que ocurran las cosas, porque entonces no habrá, precisamente por la irreversibilidad,
proceso de vuelta atrás. Otro de los elementos del acuerdo de Escazú que es fundamental y por eso es tan importante que todos los países de la región firmen y ratifiquen son los principios de no regresión y progresividad. La temática ambiental, en función de situaciones muchas veces económicas y urgencias, se transa con algunos temas ambientales y progresos que la región ha tenido a veces se vuelve para atrás. Entonces, el tener la no regresión es un elemento central para ir avanzando poco a poco, pero siempre avanzando. Y la progresividad también, porque no todos los países están en condiciones de enfrentar los retos asociados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, de la misma manera. Y, por tanto, hay que actuar progresivamente y sobre la base de la cooperación entre los países. Obviamente, este acuerdo va a obligar a algunos cambios legislativos en los países y reglamentarios que van a ser muy positivos para que toda la región tenga un piso común y que puedan avanzar juntos en manera progresiva. El acuerdo tutela el acceso a la información, tutela cuándo se puede denegar información ambiental y las condiciones de denegación y las de entrega de información, pero además tiene un artículo importante para cambio climático que tiene información ambiental. Uno de los problemas de América Latina es que en temas ambientales hay en temas sociales y en temas económicos y, por tanto, en ausencia de información muchas veces no se toman las políticas adecuadas o los actores económicos no actúan de la manera más económicamente eficiente. Y, por tanto, generar información, tener sistemas de información ambiental, tener registros de emisiones al aire, al agua, al suelo, entre ellos los de cambio climático, que no toda la región tiene en forma completa, es uno de los elementos centrales. En los temas de participación, básicamente tienen que ver con que todos ustedes, todos los que me están oyendo, en la medida de las distintas acciones ambientales, puedan participar en esas soluciones. Y eso tiene que ver con participar en la toma de decisiones sobre temas ambientales, participar, que haya procesos participativos en las evaluaciones de gestión, para ver y buscar soluciones mejores a las que eventualmente se ponen a consideración en forma inicial, que esas participaciones en políticas, en programas ambientales, en la discusión de cambio climático, tengan una información adecuada, pero que sean en etapas iniciales, cuando las soluciones todavía se pueden dar y se pueden encontrar mejores soluciones, que no sean obviamente post. Eso evita también los conflictos ambientales y que obviamente haya participación en foros y negociaciones internacionales de todos los actores. En el acceso a la justicia solo quería mencionarles dos elementos que son importantes y es que el acuerdo tutela algo que es la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente. Eso es básicamente reconocer que los intereses del medio ambiente son, y por tanto cualquier persona eventualmente cuando ve que hay una degradación ambiental fuerte o se está causando una afectación al agua, al aire y demás, pueda salir en defensa del medio ambiente sin tener que estar directamente afectado él o su patrimonio. Y el otro elemento es que haya la facilidad extrema de generar medidas que prueben ese daño ambiental y que estas medidas no tengan que ser solo probadas por aquel que defienda el medio ambiente, sino que eventualmente, precisamente por las asimetrías de información, si un gran sector económico eventualmente puede estar generando un daño ambiental y tiene la información, que sea él quien la genere y la ponga a disposición del Estado de nuevo para ver las posibles resoluciones de esa generación de degradación o de emisiones asociadas. Hay varios elementos asociados al principio de justicia y el acceso a la justicia que el acuerdo tutela y que son fundamentales para todos los temas ambientales. El articulado de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales reconoce lo que les mencionaba, que es que existe en la región donde los en muchos casos la región tiene el récord de asesinatos de defensores ambientales, pero que las personas que defienden es precisamente que haya medidas adecuadas para reconocer a estas personas hechos y para prevenir, sancionar cualquier ataque, intimidación, amenaza y demás. Entonces, esto es un
poco lo que tutela el acuerdo y que les quería comentar, pero sí mencionar que estos principios, estas necesidades, estos derechos de acceso, que es así como se llaman, están reconocidos en multilaterales ambientales, incluyendo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, el artículo 12, precisamente habla sobre lo fundamental de tener procesos de generación de información, de concienciación, de participación de toda la sociedad para lograr que se avance en las negociaciones y en los compromisos ambientales. Aquí mencionarle que esos elementos están recogidos también en la Convención de Biodiversidad, en la Convención de Basilea o de Minamata sobre eliminación del mercurio. En el Acuerdo de París, como les decía, el artículo 12 tutela esto, pero también es un acuerdo que a lo largo de la discusión sobre las contribuciones nacionales genera un sistema de transparencia importante y mecanismos de verificación, precisamente, que se están discutiendo ahora para ver, digamos, quién emite, cómo se reduce, cómo se contabiliza, que los inventarios sean transparentes, adecuados y reflejen la realidad, y por tanto hay un reforzamiento fuerte sobre el pilar de transparencia. Del acuerdo, directamente la problemática de cambio climático es precisamente los desafíos ambientales. Sí tiene algunos artículos que tienen que ver con la generación de sistemas, incluyendo las fuentes de emisiones asociadas a cambio climático, el estimamiento de registros de contaminantes de registros de emisiones y transferencia de contaminantes, o el desarrollo de sistemas de alerta temprana que son fundamentales para prevenir todos estos eventos extremos crecientes asociados a cambio climático o tradicionales que se van a magnificar por el efecto del cambio climático. Entonces, hay una vinculación esencial entre estos procesos. Respecto al Acuerdo de Escazú, ya les mencioné que estamos en una fase de firme ratificación, así que uno de mis mensajes fundamentales de esta charla es que ustedes, en sus países, sean paladines, defensores de la lucha contra el cambio climático, con la justicia climática, y porque sus países firmen este Acuerdo de Escazú, porque va a ayudar precisamente a esta lucha del cambio climático y otras, como les mencionaba, como los temas de biodiversidad, mares muertos por eutroficación y por ciclos de nitrógeno, por ejemplo. El Acuerdo de Escazú está en la página web de la CEPAL, lo pueden bajar, toda la información está ahí, está en varios idiomas, en portugués, en español, en inglés y en francés, y ahí pueden seguir lo que está pasando en la negociación. Y también quiero compartir con ustedes que hay un observatorio de Principio 10, ese observatorio, uno de los ejes que tiene es cambio climático, y ahí están las leyes que se están generando asociadas a cambio climático y a otros temas conexos. Hay bastantes publicaciones ahí y les da un panorama de lo que en términos de jurisprudencia, legislación, tratados, vincula los derechos de acceso con la protección del medio ambiente y el cambio climático. Con esto terminaría un poco la presentación que quería hacerles. Obviamente el equipo asociado al Acuerdo de Escazú en la CEPAL, David, que se ha unido a mí ahora para la ronda de consultas también, o Valeria, en el mail de principio10.lac@cepal.org nos pueden contactar en cualquier momento. Les invito a que se registren en el mecanismo público regional que está en la página web del Acuerdo de Escazú, porque ahí les daremos toda la información de lo que está pasando, y que visiten también la página web de CEPAL, porque ahora estamos apoyando muy fuertemente la negociación de cambio climático a Chile con la organización de la próxima conferencia de las partes de cambio climático, pero todo el periodo previo y posterior, que lo que importa es reducir las emisiones y garantizar que esa reducción ayude a resolver los problemas de otros problemas ambientales, como obviamente el cambio de uso del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, pero que a la vez nos den mecanismos para que las nuevas formas de hacer las cosas, las nuevas formas de producir y consumir, permitan que toda la población que todavía vive en situación de pobreza o las desigualdades que se producen en la región también se resuelvan. Es decir, que alcancemos realmente el desarrollo sostenible. Así que con esto me quedaría y les pasaría la palabra para cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos.
Muchísimas gracias, señor Carlos, por esta gran presentación. De hecho, creo que muchos de nosotros hemos estado viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, qué es lo que, cuál es el contexto y de alguna manera el hecho de que se puso sobre la agenda pública la vulnerabilidad que tenemos como región frente al cambio climático. Y creo que esta sesión nos va a servir mucho a nosotros para poder trabajar una agenda regional y hacer abogacía en nuestros países para que el acuerdo de Escazú pueda ser ratificado o que pueda conseguir las 11 firmas más que se precisan para poder entrar en vigor. Es uno de los pocos instrumentos regionales que han nacido de una manera muy colectiva y creemos que es importante. De hecho, comentarle también que la semana pasada, debido a la problemática con el Amazonas, las organizaciones que participan del programa Embajadores Ciudadanos, junto con los jóvenes participantes del foro que hubo este año en el marco del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible en abril, hicimos realizamos o co-creamos un manifiesto por el Amazonas y de hecho muchos de nosotros nos hemos tomado la responsabilidad de poder entregarlo tanto a nuestros ministerios del ambiente como ministerios de relaciones exteriores y también a las embajadas de Brasil en nuestros países para que nuestra voz también sea escuchada de alguna manera y sepan de que los jóvenes estamos organizados, a pesar de que vivimos en diferentes países, creemos que el Amazonas es importante para nosotros. Entonces, yo sí le quería agradecer muchísimo por la sesión. Ahora vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. De hecho, tenemos ya algunas aquí. Vamos a empezar. Les voy a pedir a las personas que hacen las preguntas que por favor puedan identificarse con el nombre de su organización y el país de donde nos están hablando. Tenemos aquí a Karen Sarmiento desde Bogotá, Colombia, y nos dice, nos hace una pregunta sobre cómo puede involucrarse al programa Embajadores Ciudadanos. Bueno, respondemos a esa pregunta, es una convocatoria anual. Esperamos que el próximo año la convocatoria se dé en el mes de mayo y deben postular a su organización con los requisitos que se piden a cada proceso y de esa manera pueden sumarse a la próxima edición. Tenemos una también de... Bueno, acá hay un comentario, tenemos un comentario de Ramón Andrés Arango, también de Colombia, que nos dice, me pareció muy interesante esta capacitación, fue completa y reafirmó varios conceptos que no tenía muy claros. Esta es la comunicación de Ramón Andrés Arango desde Colombia. Vamos a ver aquí. Todavía no tenemos otra pregunta. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por la ventanita del chat y en el caso de las organizaciones que participan en el programa Embajadores Ciudadanos pueden hacerlas a través del grupo de WhatsApp. Yo tengo una pregunta mientras esperamos para las demás personas que se animen a preguntar. Una vez que se puedan reunir las 11 firmas del Acuerdo de Escazú, va a haber un proceso de monitoreo con respecto a cómo se viene implementando el acuerdo, o todavía eso se va a definir una vez que se colecten estas 11 firmas más de ratificación. Muchas gracias por la pregunta. Sí, uno de los elementos que quisiera destacar del proceso, no lo mencioné tanto, todo el proceso que era abierto, participativo, se involucró toda la sociedad, representantes electos del público, pero a pesar de la elección de los representantes públicos, como se llamó a todos los que no eran gobiernos y que podían participar y actuar en cada momento de la negociación y dar insumos y hablar en forma en orden de solicitud de la palabra. Pero uno de los elementos que fue fundamental es que desde que empezó la negociación, todos los países y los actores que participaron ya empezaron a trabajar en la implementación efectiva. Así que el hecho de negociar ya fue un punto importante y ya en algunos países
se avanzó en algunas modificaciones legales. Hubo jurisprudencia desde el sector judicial que, basándose en el acuerdo de Escazú, que todavía no se llamaba Escazú porque todavía no teníamos ni acuerdo, pero basándose en el principio de asociación que estaba acaeciendo en la región y posteriormente cuando se firmó en este paso en que ya se ha firmado, pero todos los países no lo han firmado, han sacado algunas sentencias que se han remitido al acuerdo para poder avanzar en jurisprudencia. Así que creo que eso ha sido positivo. El otro elemento que fue muy positivo es que en paralelo a la negociación se produjo muchísima capacitación en la región, no solo desde la CEPAL, también entre países, también por Ambiente, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y otros organismos de Naciones Unidas, y Civil World Resource Institute fue una muy importante de capacitación, pero civil del lado europeo. En Europa hay una convención, se llama la Convención de Aarhus. A esta no tiene el pilar de defensores de derechos humanos en materia ambiental, tiene algunas cosas distintas. Este acuerdo está muy centrado en la región, pero ese pilar es un elemento central porque permitió también levantar la base de conocimiento en la página web y el observador de todo eso. En el periodo desde que se adoptó, el acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica. Ahí lo que significa es que, como les decía, los países llegaron a acuerdos sobre el texto. A partir de ahí empezó el proceso de firma. La apertura de firma se produjo el año pasado durante la Asamblea General, es decir, en septiembre del 2018 se abrió a firma. Y ahí, desde septiembre hasta ahora, ya hay 16 firmados. Un tratado internacional, uno es la firma, que es que el país ya genera su expresión política de que está de acuerdo con el acuerdo. Pero de ahí, nacional, va al Congreso. El Parlamento lo tiene que transformar, lo tiene que, por así decirlo, ratificar, que ratifica lo que hizo el Ejecutivo a nivel internacional, y eso permite que se transforme, por así decirlo, en una ley interna y que se deposite el instrumento de ratificación. En las ratificaciones, hasta ahora, solo Guyana ha ratificado el acuerdo, pero hay, por ejemplo, el Uruguay, el Congreso de Diputados y del Senado, el Congreso bicameral ya lo ratificó y ya lo sacaron como ley, y ahora solo les queda el depósito en Nueva York. Esto también ha pasado en Bolivia. Sé que en las discusiones están muy avanzadas en el Paraguay, está también en el Congreso en Perú, en Ecuador, en México, en Costa Rica. Entonces, en Panamá nos comentaban también. Entonces, eso se está produciendo en estos momentos, y lo que se requiere para la entrada en vigor son 11 ratificaciones. Es decir, tenemos 16 y una ratificación, quedan 10. Por tanto, la abogacía y esta labor de embajadores sobre los temas ambientales, cambio climático y el acuerdo de Escazú es tan importante porque uno sabe que en medio ambiente las urgencias económicas o otras urgencias del día a día pues hacen que se rezague la temática ambiental y que la gente pone atención, pues ahora efectivamente el mundo está poniendo atención de lo que está ocurriendo en los incendios del Amazonas, que es una situación dramática, pero recordemos que los incendios en el Amazonas es algo que desde hace bastante tiempo y que es una situación que es permanente, que ahora ha tenido un pic específico que, bueno, ha permitido que todo el mundo concentre su atención y haya apoyos y haya un compromiso mayor. En forma progresiva es fundamental atacarla en todo momento. Entonces, ahí todavía nos queda un poco de trabajo por hacer, pero entre el periodo de esta apertura de firma hasta que se produzcan las 11 ratificaciones y se produzca la primera conferencia
va a seguir habiendo reuniones, precisamente preparando la primera conferencia de las partes. La siguiente reunión se va a producir, de hecho, la primera reunión de signatarios se produce el 11 y 12 de octubre en Costa Rica este año, justo después de la PRECOP, la preparatoria de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático que organiza Costa Rica, precisamente por la sinergia que hay entre estos dos temas de cambio climático y del Acuerdo de Escazú, y ahí estaremos discutiendo, entre otras cosas, precisamente el Comité de Aplicación y Cumplimiento, que es uno de los órganos que prevé el acuerdo para hacer el seguimiento de la implementación entre los países. Efectivamente, la idea es que cuando entre en vigor, pero también, mientras tanto, se avance en apoyar a los países en la implementación del acuerdo y que después haya un seguimiento y que obviamente cualquier ciudadano pueda tratar de que el acuerdo se implemente cabalmente en cada uno de los países y este proceso, esta siguiente fase, esperamos que, estamos seguros, que va a ser tan abierta, tan transparente y tan inclusiva como ha sido toda la fase de negociación. Muchísimas gracias, señor Carlos Miguel. Rosario, adelante, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Señor Carlos de Miguel, tenemos aquí otra pregunta. Esta es de la organización Liquid en México. Dice, ¿qué herramienta nos permite colaborar en el diseño de políticas públicas con incidencia a nivel internacional en el marco del tema climático? Y también tenemos otra pregunta de Bruno Ibarra, que es de Chile. Dice, la ministra de Medio Ambiente de Chile ha declarado que la legislación chilena va mucho más allá que el Acuerdo de Escazú. ¿Está de acuerdo con ello? Adicionalmente, él indica, Chile tiene el compromiso de aumentar la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia ambiental. Toda nuestra legislación cubre esto y más allá del Acuerdo de Escazú, aseguró Smith, ministra de Chile, presidenta de la COP. Creo que la citó en este último comentario. Ok, voy a partir con, digamos, estas dos preguntas. La pregunta de México. En las negociaciones internacionales, incluida la negociación de cambio climático, una conferencia de las partes de cambio climático, con la COP25 que va a haber ahora en Chile, y eso es un buen ejemplo de cómo todavía en cualquier país del planeta se puede avanzar mucho en esto. Así que, porque en esta negociación participan desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados. El proceso de participación se hace en el sistema de grupos principales. Es decir, hay una serie de grupos entre los que están las ONG son uno, el sector privado es otro, los sindicatos son otro, los pueblos originarios son otro, las mujeres tienen grupo, los órganos de gobierno nacionales tienen otro, se agrupan, presentan su candidatura en Nueva York, se acreditan para la participación en las reuniones intergubernamentales y eso permite que puedan acceder y participar. En Río 2012, precisamente en Río 2012, fue cuando iniciamos la negociación del Acuerdo de Escazú con una declaración en la cumbre de Río +20. Precisamente uno de los temas que se tocó y el planeta se dio cuenta que, digamos, el sistema de grupos principales era insuficiente porque había gente que se quedaba fuera. Entonces, incluyó la palabra y otros interesados, que va en línea precisamente con lo que persigue el Acuerdo de Escazú, que es que cualquier persona interesada pueda participar sin tener que explicar el por qué está interesada, ni las razones, ni de dónde viene, ni a dónde va. Entonces, ahí ya se abrió un sistema, pero que en Naciones Unidas todavía sigue el formato de acreditación de grupos principales y que tradicionalmente ha facilitado que las ONGs internacionales grandes sí puedan participar, pero que obviamente limita la participación de sociedad civil de menor recurso económico o menor capacidad para participar en procesos globales y obviamente queda fuera la participación de cualquier ciudadano. Entonces, hasta donde yo
está David conmigo, pero hasta donde yo sé, yo, Carlos de Miguel, como ciudadano aquí, habitante de Chile, no puedo registrarme así a título individual para participar en una de estas conferencias. Entonces, y por supuesto que las negociaciones en la mayoría de las y no se transmiten. Entonces, si queremos avanzar en temas de acceso, lo que quiero decir es que todavía en las posibilidades. Entonces, en términos de participación, en la COP de cambio climático, como en cualquier COP, normalmente hay un periodo de registro donde uno se registra. En el caso de la sociedad civil, tiene que estar acreditada normalmente ante el secretariado de Unidas o el secretariado de la convención, y eso hay unos listados de sociedad civil y eso no es el día antes, tienen que tener un proceso que es bastante abierto, inclusivo, pero hay que seguir un proceso para participar. Y obviamente luego hay que registrarse una vez que está registrado, y eso le permitiría entrar a lo que es el recinto de las negociaciones. Luego siempre suele haber las cumbres alternativas donde participa mucho más sociedad civil, pero en cualquier caso eso no implica que uno pueda entrar en las reuniones de negociación o en las reuniones plenarias de los grupos, y ahí hay ciertos requisitos adicionales de entrada. A nivel nacional, en términos ambientales, dependiendo del país, y aquí todos los países pueden mejorar, y de vuelta los desarrollados también, en términos ambientales hay instrumentos que están desarrollados para facilitar la participación temprana y eso tiene que ver, por ejemplo, con participaciones, estrategias y demás. En términos específicos, en la parte ambiental, la evaluación es una herramienta que poco se ha implementado en América Latina y el Caribe. Algunos países la tienen, Chile de hecho sí la tiene, en el que básicamente se hace un proceso participativo, tomar decisiones estratégicas de mediano, largo plazo. Y eso puede ser transporte o de la infraestructura urbana, territorial, que permite pues todas las visiones a largo plazo. Por ejemplo, si pensamos en energía, pues cómo queremos el sector energético dentro de 50 años y tomar decisiones estratégicas entre todos y eventualmente apostar a las renovables, aunque ahora los costos de las renovables puedan ser ligeramente mayores, porque es una planificación estratégica en la que todos los actores ven que en el largo plazo va a ser mucho más rentable apostarle ahora a las renovables, porque piensan en términos económicos, mientras que si estamos pensando en el costo marginal en el corto plazo, pues eventualmente ahora no se tomaría esa decisión. Esos son un sistema de planificación hay sistemas en la planificación de planificación participativa que también incorporan estos elementos que no se dan necesariamente en todos los países, y título de proyectos de impacto ambiental. Casi todos los países de la región tienen, o menor medida, sistemas de participación, pero no es en todo. Dadas las preguntas en Chile, el sistema de impacto ambiental tiene lo que es la evaluación de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental son los procesos de mayor envergadura, por así decirlo, de eventual mayor posible impacto. Si recuerdo bien, porque cambia por países, pero si recuerdo bien de la legislación chilena, la participación se realiza en los procesos de evaluación de impacto ambiental, mientras que en la declaración es potestativa del gobierno convocar esa participación o no, es decir, puede no haberla. Por tanto, ahí hay un margen de posible apertura a mayor participación que se puede dar y que ahora
no existiría. En el resto de países de América Latina, y he puesto el ejemplo de Chile simplemente por la pregunta de Chile, el sistema de evaluación de impacto ambiental está bastante extendido en todos los países. Hay alguno que no lo tiene, pero es muy marginal, pero los sistemas de participación homogéneos, y lo importante en la participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental es que sea temprano, cuando todas las opciones están abiertas para poder cambiar el proyecto e incorporar en la medida de lo posible y en la medida de que esté adscrito a el sistema de evaluación de impacto ambiental, pues esos comentarios. Obviamente ocurre que en estos sistemas de participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental se incorporan elementos que no tienen nada que ver con el proyecto específico, afectada por procesos eventuales de degradación ambiental, va al sistema de evaluación, digamos, ciertas reclamaciones, pero que no son específicas al proyecto. Y por eso es importante tener una batería de procesos en los que la sociedad pueda participar y son complementarios. La evaluación de impacto ambiental, que para proyectos específicos, con el sistema de evaluación ambiental estratégica, que permite tener la opción de participar y diseñar la estrategia ambiental del futuro, o los procesos de zonificación económica ecológica, donde se compatibiliza qué áreas un peso a la, por ejemplo, la extracción minera o el desarrollo económico, y con un proceso de acuerdos sociales que permiten compatibilizar crecimiento económico con protección del medio ambiente y, obviamente, erradicación de un problema en nuestra. Hay varios mecanismos, espero que en la parte internacional le haya quedado claro. En el acuerdo de Escazú es completamente abierta la participación, y el registro, mecanismo público regional, al que invito a registrarse, le permitirá tener noticias puntuales, y no somos partidarios del spam con muchos correos, pero sí noticias puntuales donde el proceso. Respecto a la pregunta de Chile, del acuerdo de Escazú en Río. De hecho, fue una iniciativa de Chile. Y el acuerdo partió, la discusión de lo que eventualmente podría ser el primer acuerdo regional partió con muchas posibilidades. El que llegase a acuerdo requirió 2 años de conocimiento entre todos los países y la sociedad civil y el ejecutivo y distintos grupos, incluyendo sector privado y otros, de que realmente era necesario un acuerdo o negociar un acuerdo, y eso, rondas de negociación hasta lograr el acuerdo que tenemos. Es decir, fue un proceso de 6 años llegar de una declaración a un acuerdo. ¿Por qué se demoró 6 años? Obviamente porque teníamos que saber lo que teníamos, y en la declaración que lideró Chile ya se decía en la región, en la implementación y en la protección del principio 10 de la Declaración de Río, también se reconoce que falta bastante en su implementación y que todavía hay campo de acción para incluso desarrollos normativos. Si ustedes se dan cuenta, en América Latina es una región que se caracteriza precisamente en los años 90 por un desarrollo de los marcos institucionales y legales en la temática ambiental. Las leyes de medio ambiente son normalmente de la década de los 90, las constituciones en general en la región han venido incorporando el derecho al medio ambiente sano, se ha desarrollado mucho y muy buen cuerpo normativo. Y al igual que muchas veces la norma está, lo que falla no es la norma, lo que falla es la implementación de la norma, el monitoreo de la norma, el asegurarse que se cumple la norma, el sancionar a quien no cumpla la norma. Entonces, dicho esto, ahí ya solo con estos 2 elementos uno se da cuenta que incluso Chile inicial reconocía, es una declaración que firmaron inicialmente 10 países, pero que dio inicio al proceso, que esos hay
puntos para avanzar. Y segundo, legal, en el papel avanzado. Todos los países del planeta están. Yo les voy a mencionar que en Europa, que tienen la Convención de Aarhus, que están básicamente todos los países de la Unión Europea, hay reclamaciones a su por cosas que no se están cumpliendo en la legislación de los propios países que hace muchos años tienen. Es decir, queda mucho camino por recorrer entre lo que se tiene legalmente y cómo se cumple y se hace efectivo. Todos reconocemos la problemática, o bueno, no todos, la verdad es que hay negacionistas también, del cambio climático, pero todos sabemos que las acciones necesarias son muchas y de muchos calibres. Entonces, con el tema de los derechos de acceso, yo le invitaría, de hecho, al colega de Chile que vea la acción de Chile y que la teste, la pruebe y verá cómo efectuado es mucho, pero hay lagunas. De hecho, la OCDE, Chile es un país OCDE, hizo una evaluación de desempeño ambiental que salió en el 2000, si no recuerdo mal, 2016. Que la CEPAL también estuvo involucrada, y hay un apartado completo en el que hace una serie de recomendaciones sobre los derechos de acceso, democracia ambiental en términos generales, donde básicamente hace una serie de recomendaciones para la implementación de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la democracia ambiental. En el 2016 todavía el acuerdo de Escazú no estaba firmado, pero se estaban haciendo esas recomendaciones precisamente porque se tenía margen de avanzar. Y ha habido, como uno bien sabe, en todos los países se producen, no es un caso potestativo de Chile, en todos hay, desafortunadamente, varios episodios críticos de contaminación, y hay incluso se ha hecho notar por distintas instituciones, tanto nacionales como que había fallas en temas de acceso a la información, en su difusión y en su internalización, que es uno de los pilares del acuerdo de Escazú. Así que, efectivamente, Chile es un país que está avanzado dentro del promedio de la región, en Escazú, pero como cualquier otro tiene margen para seguir avanzando, y en la implementación yo creo que todos los países en alguna cosa están al debe. La negociación del acuerdo de Escazú, una de las cosas que transparentó es que en América Latina hay una heterogeneidad muy grande, y que es impresionante cómo cualquier país de la región tiene cosas extraordinarias. Pero el mismo país que tiene cosas extraordinarias en alguno de los pilares del acuerdo de Escazú está rezagado en otros. Entonces, yo no creo que no haya ningún país que no pueda proveer de buenas formas de hacer las cosas, y no creo que haya un país que lo tenga todo. Y de hecho, el pilar transversal del acuerdo de Escazú se basa precisamente en eso, en el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Entonces, en el hipotético caso de que un país X en la región tuviese todas las provisiones y las cumpliese, cumpliese con todo el pilar de acceso a la información, de participación, de justicia, de protección de los defensores en materia ambiental, que son 4 complejas y que la región tiene mucho trabajo que hacer, todavía queda ese componente de cooperación regional, en la que, si uno está trabajando por un mundo en el que lo que se trata es precisamente de actuar en forma colectiva, porque el cambio climático no lo vamos a solventar en forma individual, donde se trata de asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde aquellos que tienen más apoyen más. Bueno, Chile también, relativamente en la región, al ser un país OCDE y un país que puede liderar algunos aspectos, tiene ese compromiso con el resto de los países que eventualmente no hayan avanzado tanto en algunos aspectos del acuerdo, y por tanto siempre va a estar con la posibilidad de trabajar en eso. Por tanto,
siempre hay que felicitar a los países que avanzan. Chile ha avanzado en muchas cosas, pero ojalá Chile se una a nosotros y al resto de los países prontamente y, por supuesto, antes de la COP de cambio climático, para fortalecer esta sinergia entre la democracia y el cambio climático. Muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel. Tenemos... Rosario, te paso la palabra. Muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel. Tenemos por también un tema de tiempo. Vamos a responder o a presentar una pregunta más y luego le pedimos que nos dé un mensaje final para ya dar el cierre a esta sesión de procesos de construcción de capacidades del programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. La última pregunta viene desde Perú, desde la Red Universitaria Ambiental. Alex Odiseo Apaza Clemente nos dice: buenas tardes, tengo una pequeña duda. ¿Qué pasaría si un país no acepta estar en el acuerdo? ¿Qué pasaría con los embajadores que tengan problemas? Perdón, aquí creo que es con los activistas ambientales que tengan problemas con su seguridad. Y luego de esta pregunta, le invitamos a darnos un mensaje final para darle cierre a esta presentación. Bien. A ver, el acuerdo de Escazú está abierto a los 3 países, lo mismo que el acuerdo de París está abierto a todos los países del planeta. Al igual que en el acuerdo de París, en el acuerdo de Escazú, eventualmente va a haber países de la región que no firmen o se tarden en firmar. Nosotros aspiramos a que los 33 países firmen en algún momento, lo mismo que aspiramos a que todo el planeta firme el acuerdo de París y que los que hayan firmado y ratificado no se retiren, no lo denuncien, que es en términos de tratados internacionales lo de Estados Unidos respecto del tratado de cuando decide salirse. Veremos si eso se concreta finalmente, porque hay unos plazos de 3 años para que eso ocurra, pero lo importante ahí es, primero, un acuerdo regional, como un acuerdo global, genera una masa crítica de todos los países de la región. Por eso es tan importante que todos estén, o la mayor parte estén, porque cuando todos tus vecinos avanzan en una línea, es mucho más difícil para un país que no avanza en esa línea no avanzar o retroceder, porque hay una presión entre pares, porque todos los foros se relacionan. Si un país se comporta mal haciendo ciertas cosas, en los foros donde se junten todos los países, los otros países van a tener o van a poder tener esa, por así decirlo, mirada sancionatoria. Obviamente no hay sanciones económicas y demás. Eso, por ejemplo, pasa mucho dentro de la OCDE con los grupos de trabajo, donde no hay sanciones, pero hay una serie de recomendaciones y obviamente los países, aunque no están obligados por una sanción o por económica o jurídica a avanzar en esas recomendaciones, si no avanzan, pues obviamente son mirados de una determinada manera por sus pares. Entonces, el avanzar como región permite que sea difícil que aquellos países que no quieran avanzar no avancen, pero además permite la cooperación. Y la cooperación en la región, más allá de la cooperación entre los países signatarios, también se da en otros aspectos. Entonces, va a gatillar no solo una presión entre pares, sino también la posibilidad de colaboración triangular con aquellos países que todavía no se han incorporado. Desde la CEPAL, que somos una comisión económica de América Latina y el Caribe, como nos interesa que estén todos, obviamente vamos a colaborar con todos. Vamos a tratar que todos estén. Respecto al tema complejo, que es uno de los temas complejos en la implementación, que tiene que ver con la protección de defensores de derechos humanos, el acuerdo de Escazú, como cualquier otro acuerdo, tiene también sinergias con otros procesos. Entonces, recordemos que en temas de derechos humanos, en América Latina está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene capacidad para actuar en los países de América Latina y el Caribe, en todo el hemisferio occidental, y que obviamente los ciudadanos pueden acceder a esos
procesos y obviamente dentro de Naciones Unidas está el Alto Comisionado de Derechos Humanos que también tutela el actuar de estos posibles hechos indeseables dentro de la región. Y por tanto, esa sinergia entre el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo prevenir, capacitar, apoyar a los países para que no pasen las cosas, es complementario a otros procesos que se pueden utilizar y que deben utilizarse cuando obviamente se producen eventos extremos como un asesinato de un defensor ambiental. Y por tanto, cuantas más herramientas haya, hay más mecanismos para hacer las cosas bien. Entonces, creo que con eso contestaría esa pregunta. Respecto de mi mensaje final, yo estoy completamente convencido que ustedes son claves en que se produzcan los cambios. Se llaman, digamos, cuando me invitaron, esta red de millennials, una de las cosas que miré fue precisamente qué cohorte generacional abarcaba. Y ustedes van a ser probablemente la generación clave en el cambio, si es que se produce. Ustedes van a ser los que van a poder modificar esa forma de hacer las cosas que no se está produciendo hasta ahora con la fuerza que se requiere. Y por tanto, este programa de embajadores es esencial, ojalá se extienda y haya cuanta más gente mejor y ojalá dentro de sus prioridades y por las razones que les he comentado a lo largo de esta charla, incorporen el acuerdo de Escazú, porque el acuerdo de Escazú es un acuerdo para todos, es un acuerdo para ustedes. Ustedes son beneficiarios y actores del acuerdo. Y todo lo que se tutela en ese acuerdo va a ser algo que les va a ayudar a producir esos cambios que se requieren para enfrentar estos problemas planetarios que tenemos ahora mismo. Solo agradecerles y solo combinarles a que sean verdaderos embajadores del cambio climático, de la prevención del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, embajadores del acuerdo de Escazú y que luchen en esta cruzada tan compleja dada la situación del planeta ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario, por eso terminaría. Muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel, por este mensaje. Es muy alentador que ustedes nos vean de esta manera, que haya aquella esperanza puesta en nosotros y definitivamente eso nos lleva a nosotros a llevarnos un rol de corresponsabilidad, de no abandonar estos procesos, de seguir o continuar con nuestra vida, con nuestro proceso de desarrollarnos, de estudiar, de trabajar, pero manteniendo el compromiso con la agenda ambiental, no solo a nivel regional o a nivel nacional, sino a nivel global, porque como usted decía, todos aquí vamos a sufrir las consecuencias en diferentes grados y todos aquí vamos a estar involucrados en estos procesos. Y yo quisiera agradecerle mucho por el tiempo, por la disposición a sumarse a este programa y por compartir con nosotros todo el conocimiento que usted ha compartido en esta sesión. Para finalizar esta sesión, solo mencionarles a las organizaciones que participan en el programa Embajadores Ciudadanos que recuerden que tenemos los medios de comunicación a través del grupo de WhatsApp y de Facebook. Siempre revísenlos, por favor. Y en caso de que tengan alguna duda particular o alguna noticia que quieran compartir con la red de Embajadores Ciudadanos, nos manden un correo a contacto@themillennialsmovement.org para mandarlo a la base de datos. Finalmente, quisiera recordar que esta es una iniciativa, el Programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, es una iniciativa de la sociedad civil que es promovida por The Millennials Movement. Ya estamos en una cuarta edición, son más de 90 organizaciones juveniles que están participando desde 13 países de la región de Latinoamérica y el Caribe hispanohablante. Invitarlos a usar los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030, hashtag Juventudes ALC 2030 y hashtag Youth 2030. Y finalmente también agradecer a las organizaciones que hacen posible el programa, a los colaboradores como el día de hoy a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL,
También agradecer al grupo principal de jóvenes y niños, ya que gracias a ellos tenemos este espacio educativo, esta plataforma que nos permite capacitarnos entre pares, poder tener speakers o expertos de diferentes organizaciones, en este caso de una organización internacional, un organismo internacional de alto nivel como es la CEPAL. También a la campaña de acción por los ODS de Naciones Unidas por facilitarnos y darnos la oportunidad de contribuir con el monitoreo ciudadano de la Agenda 2030 a través de la encuesta Mi Mundo 2030, y también a Proyecto Everyone con la campaña más grande del mundo, la elección más grande del mundo. Con esto yo quisiera despedirme de todos ustedes, agradecer nuevamente, señor Carlos de Miguel, ha sido un gusto contar con usted. Esta capacitación ha sido grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que sirva como referencia, y también vamos a compartir el material de su presentación para que las organizaciones lo puedan revisar y puedan utilizarlo dentro o al momento de realizar sus actividades. Con eso yo les agradezco a todos, muchísimas gracias por estar aquí y espero verlos muy pronto. Ya nos toca el proceso de implementación de actividades en territorio y estamos muy felices de poder finalizar con esta gran sesión el proceso de construcción de capacidades del programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Con eso yo terminaría mi presentación. Eh, y señor Carlos de Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario. Buen día. Buen día, hasta luego.